Hoy en El Enganche analizamos los 3 equipos españoles que quedan vivos en cuartos de la Youth League. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? 12 ediciones llevamos ya de la Champions Juvenil, de la Youth League, ese torneo que me pareció tremendamente interesante desde el inicio, lo tengo que decir. Seguramente mi cabeza se marcha 12 años atrás a la primera edición, que ya la disfruté, que ya le seguí, que ya le di cobertura. En aquel momento era un punto digital muy diferente a cómo ha cambiado tecnológicamente, sobre todo el periodismo, pero recuerdo perfectamente haberme parado durante un tiempo a reflexionar sobre esa primera edición y decir, David, aquí quizá va a haber un mercado interesante que puede generar un vacío en información y que seguramente acabe conllevando un interés mayor de muchos de los aficionados de estos clubes y, propiamente dicho, de muchos de los grandes aficionados que hay del fútbol de categorías inferiores. Yo, ya lo sabéis, comento los partidos de las divisiones inferiores de la selección española en todos los torneos europeos, mundiales y demás a través de Televisión Española, donde vengo comentando hace muchísimo tiempo todos estos torneos, siguiendo muy bien generación a generación cómo va progresando cada uno de estos chicos en las categorías inferiores de la selección española, con lo cual para mí siempre ha sido una sensación de casi necesidad del día a día ir conociendo cómo van creciendo este tipo de jugadores, este tipo de selecciones, este tipo de clubes, para poder averiguar, y lo digo así de claro, antes que nadie, los que van a tener talento para el futuro, los que seguramente están en ese punto de crecimiento para dar el salto a la superélite y los que, quién sabe, algún día van a ser jugadores muy importantes y ha sido el primero en verlo. Sinceramente lo digo, me genera una sensación de atracción mayúscula el ver a un futbolista joven que todavía no ha despuntado, que la mayoría de gente no conoce, que me puede ofrecer un impacto especial el hecho de ver un disfrute de partido con él y a su vez saber que probablemente es uno de los primeros pasos que está dando en su carrera hacia la élite. Eso me genera tal atracción, tal atención y tal interés que en su momento, insisto, me llevó a que incluso valoré el hecho de meterme de lleno a cubrir esta Youth League porque me parecía que iba a ser un torneo muy interesante. Es verdad que seguramente sigue estando solapado por todo lo mediático, por todo lo de la superélite, por la sensación de información global absolutamente increíble que hay alrededor de la propia Champions Élite. Pero con el paso de los años seguramente la Champions League juvenil, esta Youth League, se ha convertido en un torneo con un atractivo increíble y que creo que de verdad paso a paso se ha ido haciendo un hueco en cuanto a interés y necesidad en parte de los futboleros de este mundo. Es verdad también que el hecho de tener 2 formatos, uno para los campeones de cada país y otro de los clubes que tienen a sus clubes profesionales en la élite de la Champions, el que haya 2 caminos en esta Youth League lo hace más democrático, lo hace más justo y también amplía mucho más el espectro para que los demás podamos conocer otro tipo de canteras, no solo la de los equipos que están en Champions. ¿Por qué digo esto? Porque de verdad muchos años me ha cabreado el hecho de que al final esto genera un interés, jugar este tipo de torneos incluso en estas categorías inferiores, que, voy a poner un ejemplo absurdo, la cantera del Betis, que viene a ganar un torneo copero juvenil este mismo fin de semana, que es una de las mejores en los últimos tiempos y que está sacando un montón de futbolistas interesantísimos, ya no solo para el Betis, sino siendo vendidos al extranjero, pues evidentemente va a tener más difícil retener su talento si resulta que hay algunos de estos futbolistas que tienen opciones de poder jugar la Champions Juvenil si se marchan al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Barcelona, al Villarreal, al Athletic Bilbao. Es decir, esto les da un punto de superioridad respecto a los demás y no me parece justo. Así que me encanta que haya ruta de campeones y ruta de Champions, ¿vale? Ese es el formato de la Youth League hace ya muchas temporadas. Dicho lo cual, en este torneo nos vamos a meter a saco, en este vídeo, mejor dicho, a profundizar en todos los enfrentamientos de estos cuartos de final que empiezan desde este martes y miércoles y que va a terminar en Lausanne dentro de más o menos
un mes, ¿vale? Siempre es un momento clave de la temporada a nivel juvenil porque estos cuartos de final son súper disfrutones y porque después tenemos la Final Four que se disputa directamente en un mismo fin de semana. Viernes se jugarán las semifinales y después domingo, a veces lunes incluso, se juega la final de la Youth League. De hecho, las últimas veces incluso se juega más el lunes. Así que es un fin de semana muy interesante al cual le queda un mes, pero que se va a decidir con lo que ocurra en esta misma semana. Y ojo, por tercera vez tenemos 3 equipos españoles. Así que es un gran momento para entrar a profundizar en cómo son todos los enfrentamientos de estos cuartos de final. Para Real Madrid, para Atlético de Madrid y para Villarreal, que, ojo, han sido los 3 equipos que se han metido en estos cuartos de final, haciendo historia, como digo, una vez más, para la cantera del fútbol español. Desde aquí, lanzo ya a los que nos estáis viendo, que deis al like, que deis al me gusta, que seguramente este tipo de contenido es para café, para muy cafeteros, como siempre digo, que es súper de nicho, que es súper de los que de verdad adoráis el fútbol y que sé que, aún así, el hecho de los jugadores jóvenes, de poder tener los primeros conocimientos de estos futbolistas que quizá en el futuro van a estar en vuestros equipos. Todo eso genera un interés que nace aquí en la Youth League y que nace aquí en este fútbol juvenil. Así que desde ya os pido ese like, os pido ese comentario, os pido desde luego que deis a suscribiros al canal, que deis a la campanita para que os llegue todo el contenido que generamos aquí en el vídeo de YouTube y también en los shorts, que creamos historias increíbles todos los días. Pero desde ya os pido comentarios a esta respuesta, a esta pregunta mejor dicho. Quiero vuestras respuestas en comentarios a una pregunta que no sé si del todo acaba de ser justa, pero lo voy a decir. ¿Cuál es para vosotros el mejor equipo que trabaja ahora mismo su cantera? ¿Os fiáis más de la parte de torneos nacionales, ya sea la Liga Juvenil, ya sea la Copa? ¿Os fiáis más de la Champions Juvenil? Quiero saber vuestras respuestas. Me gustaría saber si pensáis que el Real Madrid es el que mejor trabaja la cantera, ha ganado este torneo en 2020. Si consideráis que el Barcelona, aunque este año no ha llegado a la zona clave del campeonato, quedando eliminado en octavos, no ha llegado a cuarto de final, pero es el actual campeón, es la mejor cantera. Si resulta que el Betis, aunque no ha llegado aquí, viene creciendo mucho, consiguiendo títulos nacionales en el último tiempo, acaba de quedar eliminado en octavos de final, también puede serlo. O incluso el Atlético de Madrid, que casi siempre está llegando ya los últimos años muy lejos en este torneo. El Villarreal, que es la primera vez que llega, pero desde luego viene asomándose. ¿Cómo es para vosotros el baremo o cuál es el equipo que mejor está trabajando su cantera de los equipos españoles? A lo mejor me queréis decir algún extranjero porque os ha fascinado y os ha parecido tremendo. Pero en este vídeo vamos a responder a todo eso y vamos a conocer, ojo con esto, ahí lo tiro, 3 futbolistas, uno de cada uno de los rivales de los equipos españoles en estos cuartos de final, que os va a encantar y que os quiero recomendar porque van a ser jugadorazos en muy poco tiempo y de verdad que merece la pena que los conozcáis ya. Así que estos son los cuartos de final de la Youth League. Este es el torneo en sí, la copita, la copiña, como dirían en Brasil con su torneo juvenil, el más famoso de Río. Recuerdo que quien gane la Youth League después jugará la cita clave a nivel mundial, la Copa Intercontinental, ante el campeón de la Libertadores Sub-20, que también se está jugando, por cierto, en estas semanas las fases previas. Ya ha empezado, en este caso, la Copa Libertadores Sub-20. El año pasado también hubo ese duelo. El Barcelona se fue a jugar hasta Brasil y al final es verdad que ese tipo de roces competitivos siempre hacen que al final todos estos chicos vayan creciendo, vayan progresando y vayan sumando minutos súper importantes en partidos con cada vez más necesidad y más competitividad. La realidad es que el hecho de que haya 3 equipos españoles esta temporada es absolutamente clave para el fútbol español. Tercera vez que sucede, insisto, esta es la Copa, bastante extraña, bastante curiosa, porque no se puede ni agarrar muy bien, pero así es la Youth League de esta temporada. Recuerdo, como aquí os muestro, que el actual campeón, ahí lo veis levantando, es el Fútbol Club Barcelona, que ganó el año pasado, pero que es verdad que normalmente este tipo de torneos no tienen el mismo ganador. De hecho, las últimas temporadas ni siquiera los equipos que llegan a fases finales, a esa Final Four de la Youth League,
después pueden seguir teniendo un desempeño muy bueno, lo cual habla de lo que decía antes, de la igualdad máxima y de cómo las generaciones de cada club varían mucho unas de otras y no es tan sencillo mantener año tras año un nivel tan brutal de competitividad en esta Youth League. Así que ahí veis el equipo del FC Barcelona que fue campeón el año pasado. El palmarés aquí le tenemos. El año pasado ganó el Barça, con Giuliano Belletti de técnico. Hace 2 años para mí es la mayor sorpresa que ha habido en el torneo porque ganó uno de los equipos que no formaba parte de la Champions en ese momento, como era el Olympiacos del Pireo, que desde luego fue el mejor equipo y además fue un equipo súper disfrutón, súper divertido de ver. Años antes había ganado la Z, que a nivel individual puedo casi tener la creencia que ha sido el equipo que más me ha gustado de todos los que he visto jamás en la Youth League, lo tengo que decir, el AZ de la temporada 22-23, con algunos jugadores que de verdad me llamaban la atención y que siguen siendo ya, ahora están empezando a meterse ya en algunos equipos de primerísimo nivel. También lo ganó el Benfica y veis al Real Madrid ganándolo en 2020 con Raúl de entrenador. La ganó el Porto, en ese Porto estaban algunos jugadores que después han ido creciendo muchísimo también y están en la élite. El Barça ya lo había ganado también en 2018, es el equipo que más veces ha ganado porque, como veis, la primera edición también fue para el Barça en 2014. El Red Bull Salzburg la ganó en 2017 y en 2015 y 2016 la ganó el Chelsea, y de esa camada del Chelsea estaba Solanke, estaba Christensen, el central hoy del Barça, estaba Hudson-Odoi. Es que había un montón de jugadores, no me quiero... Cole Palmer no estaba, pero había otros jugadores más en esa misma generación del Chelsea que desde luego recuerdo. Loftus-Cheek también. Un montón de jugadores en ese Chelsea que después han llegado a primerísimo nivel. Así que estaba también Mason Mount, mira, lo voy diciendo así, Mason Mount, el jugador del Manchester United, que pasó evidentemente por el Chelsea, y muchos más. Es que esos dos Chelseas en esas 2 temporadas tenían jugadorazos tremendos. Así que ese es el palmarés por ahora de las 11 ediciones que hemos tenido ya de la Youth League. Estamos ahora mismo en la 12ª. Estos son los cuartos de final de esta temporada en la Youth League. Como veis, día 17 a las 2 y a las 4 de la tarde se van a jugar los primeros partidos y día 18 los segundos. Los 4 van a ser en esta semana un único partido. Atlético de Madrid-Brujas, Villarreal-Paris Saint-Germain, Real Madrid Sporting Club de Portugal e Inter de Milán contra Benfica. Inter-Benfica es el único duelo de estos cuartos de final que no tiene presencia de equipos españoles. Vamos a empezar con el primero de todos, el Real Madrid. En esa cita, como digo, hace algunos años, 2020, ya ganó este torneo con Raúl de entrenador. Es verdad que ha ido creciendo los últimos años, cada vez ha sido más competitivo, pero hay que decir que tiene un dato brutal porque ha jugado mínimo en octavos siempre de final de esta Champions League juvenil. En las 12 ediciones siempre ha llegado mínimo a octavos de final, lo cual habla de una regularidad tremenda y en este caso, verdad, que generacionalmente lo que al resto le cuesta muchísimo mantener, el Real Madrid es seguramente el más regular en todo ese sentido. En esta temporada ha perdido solo un partido, 0-4 ante el Manchester City. Es verdad que fue goleado en ese partido y además en casa, pero el resto del torneo ha sido impecable, ajustándose mucho también a marcadores cortos, pero sabiendo competir. Seguramente no está siendo tan brillante como otras veces, pero está siendo mucho más competitivo que en otras ediciones. Y eso yo creo que le ha llevado al equipo de Álvaro López a ser mucho más fiable, que es una palabra que a nivel juvenil tiene todavía mucho más valor, porque normalmente son partidos en los que hay un punto en el que acaba rompiéndose casi siempre. Ante la necesidad, además, en eliminatorias de ir a buscar al rival, las propuestas acaban por romperse, acaban por encontrar fisuras, el desgaste físico es muy grande y normalmente lo suelen pagar. Pues el Real Madrid en esto está siendo tenaz. Viene de ganar, por cierto, a un rival muy complejo como es el Chelsea, precisamente 1-0. Partidos súper igualados, de verdad, pero ha sabido moverse muy bien el Real Madrid en marcadores cortos. Seguramente varios de estos chicos que ahora voy a citar ya os estarán sonando porque algunos de ellos están dando pasos adelante ya para el primer equipo. En esta misma foto, por ejemplo, vemos a Thiago Pitarch, aquí le veis en primer plano, que ha jugado en esta edición de la Youth League, pero que ya particularmente dio el paso al equipo de primera ref, al filial, el Castilla, y ahora ya
ya sabéis que está siendo no solo motivo de pelea entre Marruecos y España por aquello de la federación, sino que además ya sabéis que está jugando mucho y además de titular últimamente en el Real Madrid. Pero hay un montón de futbolistas que han jugado en esta Youth League. Veis ahí a Cestero con el número 6, veis el que viene por el lado costado izquierdo es Fortea, que también el lateral derecho es un poco más joven y también ha tenido minutos interesantísimos, de hecho uno de los claves de esta Youth League, pero definitivamente, y ahora pongo aquí el gol que marcó Dani Yáñez, que fue clave porque ese gol fue el que eliminó al Chelsea en la anterior ronda. No me quiero olvidar de Carlos Díez, el mediocentro del equipo, el propio Dani Yáñez, que no solo es un extremo, sino además es muy perspicaz, o sea, es muy inteligente y es además muy pesado, entiéndase bien, porque busca una vez tras otra el desequilibrio individual, tira diagonales constantemente para golpear con pierna izquierda y la verdad que es un jugador, le he comentado una infinidad de partidos en divisiones inferiores de las categorías de la selección española y siempre ha parecido un jugador que tenía un don especial y para ser insistente, para ser deporte constante, la verdad que es un futbolista que a mí siempre me ha gustado un montón, está teniendo ya minutos, ya ha debutado incluso con el Real Madrid en Liga. Hay varios jugadores interesantes. Está Aguado, que lo hemos visto también ya en algunos momentos con el primer equipo. Está Paul Durán, un gran llegador. Está un portero Bolosnik, que a mí me llama la atención porque mide 2 metros 2, ucraniano también. Parece que tiene ya un vínculo porteros ucranianos con el Real Madrid desde el Lunin, pues Bolosnik seguramente sea uno de los que en el futuro puede tener también opción, muy alto, la verdad. Lezcano, también un jugador importante, uno de los centrales. Beto, el mediocentro. Ya os he dicho que Fortea también en el lateral derecho a mí particularmente hace mucho tiempo que me gusta. Está Rivas, otro de los centrales. Y no me quiero olvidar, desde luego, de Roberto, que en el centro del campo, Roberto Martín, me parece un jugador fundamental también, otro de los mediocentros. Es verdad, y aquí hay algo que hay algunos de estos jugadores que puedo citar y no siempre están en la Youth League. Seguramente el Real Madrid es uno de los que además más juega con esto. A veces juegan con el filial, otras veces con el Castilla, a veces van convocados con el primer equipo del Real Madrid, otras veces se quedan en el equipo Youth League. Es verdad que cuanto más grande sea el equipo, Madrid Barça lo han hecho mucho, más dificultad tienen para tener regularidad de sus equipos en la Youth League. Pero más o menos estos que he citado son los que han hecho que el Real Madrid haya sido ultra competitivo. Lo que tiene enfrente no es nada sencillo, porque su rival va a ser el Sporting Club de Portugal, una de las mejores academias de la historia del fútbol portugués. De ahí han salido, evidentemente, podría hablar de Cristiano, podría hablar de Simao, podría hablar de Quaresma, bueno, de Figo, una barbaridad de futbolistas y nunca terminaría con todo el potencial que ha sacado la escuela de los Leones de Lisboa. No ha perdido ningún partido, lo cual tiene mucho mérito porque es un equipo que le cuesta bastante hacer gol. Marcadores cortos tanto que todo lo que ha ganado en la Youth League lo ha ganado solo por un gol en todos los partidos. Empata también bastante, viene a eliminar al Eintracht, sí, a domicilio 0-1. Evidentemente era un partido también muy cerrado. Me voy a quedar con algunos chicos mientras estoy mostrando aquí una imagen de ese partido precisamente donde ganó al Eintracht de Frankfurt, porque me gustan varios chicos y quiero destacarlo de cara a que ya os suelen para ese enfrentamiento ante el Real Madrid. Evidentemente, Gouveia, el portero, es súper importante. Lo he comentado un montón de veces como portero de las inferiores de la selección portuguesa, sub-17 y sub-19. Es uno de los intocables. Taibo, que es un central, por cierto, de origen español. Bueno, de origen español, directamente es español. Nació en La Coruña, es de la cantera del Depor y está jugando prácticamente todo en este equipo. Es uno de los intocables. Evidentemente, quiero poner aquí también una foto que me la he guardado para el final. Este chico que veis en plantilla es Baffini, uno de los jugadores de medio campo que a mí me parece que tiene mucho criterio con el balón, es súper equilibrado, es uno de los chicos que creo que está dando pasos adelante y que le da mucha cordura, mucha tranquilidad, pase corto, siempre se lidera la salida, es un jugador en ese sentido que a mí me ha parecido muy interesante, pero evidentemente vuelvo a la foto anterior, hay varios jugadores de este Club de Sporting Portugal que llaman la atención sobremanera y que además he disfrutado en las inferiores de Portugal y que por eso sé que de verdad tienen mucho talento. Evidentemente uno de ellos, felicísimo, el mediocentro, ha sido ya internacional en todas las inferiores, tiene mucho carácter, personalidad, tiene muchos centímetros, es un jugador que va muy bien en segundas jugadas, es un gran interior que tiene un box-to-box muy importante y a mí me parece que tiene un radar súper amplio, que desde luego a estas edades es tremendamente llamativo, así que felicísimo, uno de los que más me gusta. Tiene a Kisanga, uno de los extremos, normalmente por la derecha, pero juega pierna cambiada.
Es un futbolista también de mucho desborde para un equipo que siempre ha jugado con extremos o carrileros muy largos. Kisanga, la verdad, que es uno de los que continúa esa estela de desborde continuo, de buscar desequilibrios individuales, de muchísimo regate, de afrontar el uno contra uno, le mete mucho vértigo, así que Kisanga muy importante. Pero si hablamos de talento puro, el enganche, que en este canal ya sabéis que evidentemente son nuestros jugadores favoritos, Flavio Gonçalves, que es el que está de estos tres que os estoy mostrando aquí ahora mismo, el que está más a la derecha, es decir, más cerca de la foto que yo tengo ahora mismo, este chico de aquí, ¿vale? El más cercano, es el propio Flavio Gonçalves. Es un futbolista de mucho talento individual, de mucha llegada, tiene bastantes centímetros como para poder llegar también a ser no solo ese punto creativo y diferencial con último pase, sino que está marcando bastantes goles y sobre todo es un jugador al que del talento que tiene acaba por marcar diferencias en zona de 3/4. A mí particularmente es de lo que más me ha gustado el equipo y además está familiarizado, muy hermanado en este caso con los goles en esta edición de la Youth League. Así que evidentemente es un rival importante que sabe moverse muy bien en marcadores cortos y yo creo que le puede hacer al Real Madrid partido. No obstante, es verdad que la sensación de seguridad que ha dado el Real Madrid durante toda la temporada no nos hace temer por lo menos un partido en el que se rompa demasiado. Así que equilibrio máximo, ojo que va a haber, creo, menos oportunidades, por lo menos en el tramo inicial, de lo que vemos otras veces en este tipo de partidos. Así que ojito, porque a ver lo que nos deja ese partido. Ligero favoritismo, eso sí, para mí, para el Real Madrid, que además, como digo, es local. Segunda eliminatoria de las de estos cuartos de final de la Youth League. Vemos en imágenes al Atlético de Madrid, otro de los equipos que también ha ido creciendo, me parece, más en el torneo. Ganó en penaltis al Maccabi Haifa, sufrió mucho, quedaron 1-1 y después ganó en penaltis el equipo de Ángel Donato, pero es verdad que es uno de esos equipos que globalmente tiene muy buena respuesta. Es difícil ver un equipo con tanto compromiso global, con tanta sensación de creer, de convencer, de pensar de verdad que pueden superar cualquier momento complejo, porque ha sido un equipo que ha superado momentos muy difíciles en lo que va de torneo y se ha metido otra vez aquí, cada vez está progresando más también en este sentido la cantera del Atlético de Madrid. Hay varios jugadores que os quiero destacar, podéis sacar papel y lápiz. Para mí el que más me ha gustado, extremo zurdo, es Jesús Barrios. Seguramente, verdad que uno dice Barrios ya en el Atlético de Madrid y se va directamente al mediocentro actual de la primera plantilla, ¿no? Pero Jesús Barrios, extremo, que ha marcado también bastantes goles, es uno de los que en el mano a mano a mí me ha encantado y me parece que es de esos chicos que con un poquito más de tranquilidad a la hora de tomar decisiones puede acabar marcando mucha diferencia. Sergio Esteban, que lleva 6 goles como delantero de este equipo, es verdad que ha ido rotando en algunos partidos, que no ha tenido tanta seguridad de estar en el 11 inicial, pero ha marcado 6 goles. Está Jorge Casado también, está Gil, que es uno de los centrales. Me había puesto por aquí también a Binatea, que es otro de los delanteros, por eso digo que no siempre ha jugado directamente Sergio Esteban, sino que han tenido algo de rotación. Binatea ha marcado 4 goles y también está Domingo, el central, que por cierto tiene ascendencia congoleña y que a mí particularmente es de los que más seguridad me ha dado, casi me atrevo a decir en toda la Youth League. Así que jugadores importantes en este Atlético de Madrid de Ángel Donato, como digo, que viene a eliminar al Maccabi Haifa, con la sensación además de llevar el partido muy largo, de hacerse un poco costoso en el tramo final y de al final, evidentemente, sacarlo en ese lanzamiento de penaltis, tramo final, creo recordar, lo voy a decir de memoria, 4-3 en el tramo final de partido. Verdad que sí que hubo alguna oportunidad más, pero Atlético de Madrid no pudo aprovecharla. Aquí veis algunos de los jugadores que os he destacado, insisto, Sergio Esteban, Jesús Barrios, Jorge Casado, Gil, seguramente con Binatea, a mí particularmente de los que más me han gustado del Atlético de Madrid. Enfrente va a estar uno de los equipos que a nivel europeo más ha crecido y mejor ha trabajado la cantera en los últimos años, el Brujas. Es verdad que seguramente podéis pensar que por el scouting que tiene en Europa el Brujas, pues es normal que tenga una buena cantera, pero es verdad también que aunque ficha mucho chico joven de la propia liga belga para este juvenil, es que en los últimos años se está haciendo prácticamente con todo el talento. Uno ve las divisiones, las categorías inferiores de la selección belga y tienen muchísimos jugadores prácticamente vendidos. Las estrellas casi siempre son ya del Brujas, algo que no pasaba antes cuando el Anderlecht era un equipo con una mayor supremacía. Es verdad que Brujas no ha tenido
un paso muy brillante por el torneo, que ha sabido aprovechar momentos más concretos y que viene incluso de sufrir ante el Cilina para eliminarlo, le ganó 0-1. Pero es verdad que tiene 3 o 4 jugadores que a mí particularmente me han encantado y que creo que merece la pena destacar, ya que les vamos a ver ahora en esta eliminatoria ante Atlético de Madrid. Driessel, portero, ahí le veis. Lo primero es el portero intocable de todas las divisiones inferiores en la selección belga, así que un portero súper interesante. Gomaere, el mediocentro. Corpulencia, pero también finura al mismo tiempo. Es bastante extraño encontrar un jugador que mezcle también estas dos cualidades, pero es verdad que Gomaere lo tiene. Jensen, extremo derecho. Da Silva, el enganche, que me encanta también, evidentemente. Musuabi, que es un delantero de piernas largas, pero que también tiene mucha tracción. A mí es uno de los jugadores que uno piensa que en estas divisiones inferiores puede marcar diferencias y seguramente lo hace, pero que cuando hemos visto jugadores de esta tipología en la Champions Juvenil, luego a nivel élite les está costando mucho. Así que me parece que es un jugador también muy llamativo, el delantero de este Brujas. Pero me quiero quedar, y por eso me he guardado la última foto, con el futbolista que para mí me parece que es el que más talento tiene de todos. Está jugando extremo, a veces algunos partidos, extremo izquierdo, pero a mí me gusta más cuando parte un poquito más por detrás. Lo que pasa que es verdad que este equipo, como digo, tiene varios enganches y entonces al final juega Da Silva y no juega este chico que estáis mostrando en pantalla ahora mismo. O sea, Nai Koren es esloveno, tiene solo 16 años y ya está marcando diferencias con chicos de mucha mayor edad. Talento absoluto, una tranquilidad pasmosa a la hora de decidir, con creatividad, con ingenio. Me ha encantado. Este es un talento que estoy seguro que en algunos años el Brujas va a saber explotar y si no da paso al primer equipo, lo venderá por un buen dinero. Pero ojalá y le puedan mantener mucho tiempo porque a mí Nai Koren me ha encantado. Así que es uno de esos jugadores que desde ya apunto en una de las canteras brutales que tiene el fútbol europeo en los últimos tiempos, que es la del Brujas. Evidentemente, favoritismo para mí también para el Atlético de Madrid, aunque son dos equipos que no han sido excesivamente brillantes, pero han sido efectivos. Y en eso a mí me caben bastantes dudas que va a ser una eliminatoria desde ese punto de vista que se vaya a romper demasiado. Tampoco. Vamos a ver cuál de los dos compite mejor y cuál de los dos comete menos errores, porque me parece que va a ser absolutamente clave. Así que ojalá veo, eso sí, cierto favoritismo para el Atlético de Madrid. La tercera de las eliminatorias de clubes españoles es del Villarreal. Es tremendo, es la primera vez que el submarino amarillo se mete en cuartos de final de la Youth League. Es un paso adelante tremendo de una de las mejores canteras en los últimos tiempos de fútbol español, que es verdad que hace bastantes años empezaba a fichar desde muy joven edad a muchos futbolistas sudamericanos, argentinos, uruguayos y demás, y los empezaba a incluir en las divisiones inferiores, en sus categorías inferiores, pero el Villarreal ha dejado de hacer eso solamente y ahora tiene su propia cantera dominando por completo la zona de Castellón, prácticamente zonas de la Comunidad Valenciana y, ojo, hasta zonas de Barcelona, que le está quitando jugadores en estas categorías, tentándolos, siendo capaz de atraerlos más que el Español y más que el Fútbol Barcelona, el cual es tremendamente llamativo, pero está creciendo muchísimo en este sentido el Villarreal. Viene de eliminar 2-1 al Legia Varsovia, esta es la celebración, la foto de celebración final, ganando 2-1 al equipo polaco, y es verdad que no tiene nada que perder, lo cual le hace tremendamente peligroso, pero es verdad que hay varios jugadores que os quiero citar. Está Polo, que es el portero, está Peterson, que es el lateral zurdo, por cierto, sueco, que a veces tiene tanto recorrido que juega muchas veces este equipo con 3 centrales y 2 carrileros. Pues Peterson es carrilero, pero es tan amplio que se mete prácticamente como extremo muchísimas veces, el zurdo sueco. Está también Adelantado, que es extremo, que puede jugar indistintamente por las dos bandas, pero creo que juega bastante más por la derecha. Adelantado se llama. Alcaide, que es uno de los mediocentros de este equipo. También Gaitán, que es el extremo zurdo del costado izquierdo. Así que prácticamente la zona de ataque, a mí esa zona banda izquierda con Peterson y Gaitán, la verdad que me ha gustado. Pero para mí el mejor de todos es Hugo López, que ya le hemos visto, también extremo, juega por diferentes zonas, a veces juega incluso de punta porque está muy hermanado con el gol, así que es uno de los chicos que ya ha debutado incluso con en Liga y en Copa, con el Villarreal absoluto, con Marcelino, le ha dado paso, y a mí es un jugador que particularmente me parece que ahora mismo ya está para directamente meterse en segunda división o tener muchos minutos en primera. Hugo López del Villarreal, que es la gran atracción, la gran sorpresa del torneo y
seguramente la gran alegría, desde luego, para el fútbol español, porque nadie contaba con meter aquí al Villarreal. La mala noticia para el equipo del submarino amarillo, que le ha tocado el Paris Saint-Germain. Y a mí particularmente este Paris Saint-Germain me ha encantado y creo que es uno de los grandes candidatos a poder ganarlo. ¿Por qué os pongo esta foto con varios jugadores de la plantilla de primera división que tiene Luis Enrique ahora mismo en el Paris Saint-Germain? Porque estáis viendo a Mbaye, a Mayulu y a Jantu. Son tres jugadores que han estado en la Youth League durante los últimos años y que ahora están teniendo un debate en Francia sobre la de minutos que les está dando Luis Enrique a estos chicos jóvenes en la Youth League y la importancia que tiene ese paso por Youth League para después Luis Enrique haberlos visto válidos para directamente jugar en la élite. Les está dando muchísimos minutos. El de la izquierda, Niantou, ha jugado mucho en esta última edición de la Youth League. También en Shoki, otro jugador que ha estado en esta Youth League y que también ha tenido minutos ya con el primer equipo del Paris Saint-Germain con Luis Enrique. Viene de golear con una facilidad tremenda 6-1 al Helsinki, con algunos jugadores importantes. Apuntad esto, el que estoy viendo en pantalla os les voy a decir el último. Yankeal, que es el mediocentro defensivo del equipo. Como digo, en Shoki y Niantou, no sé si van a jugar, podrían llegar a jugar, pero normalmente ya están en dinámica erosión del primer equipo. Ojalá y que para Villarreal no estén, porque en Niantou o en Shoki serían muy importantes. No han tenido mucha continuidad ya, porque entran mucho en los planes de Luis Enrique. Moubengue, que es el delantero, 5 goles lleva. Y este hombre, que también lleva 5 goles, que es el marroquí Ajari, para mí es de lo que más me gusta del equipo, porque es capaz de dar unos pasos para atrás para ser el jugador talentoso del último pase, el creativo, el que tiene esa gota de calidad diferencial, o también llegando para definir con gol. Lleva 5 goles también en esta edición de la Youth League y a mí me parece que este chico es otro de los que está llamado a que en breve, en cuanto haga hueco en la plantilla Luis Enrique, va a ser otro de los que va a tener minutos élite, sin ninguna duda. Yari va a jugar en primera división en breve, porque para mí me parece un jugador además bastante hecho desde este punto de vista. Así que el Villarreal seguramente es el que más difícil lo tiene, evidentemente, de los equipos españoles en esta ronda de cuartos de final. Y el último duelo es Inter-Benfica. Aquí os muestro, lo primero decir que el Inter viene de ganar al Betis en la ronda anterior. Si no, el Betis se hubiera metido aquí, lo cual hubiera sido increíble. Lo digo a memoria, pero creo que fue 5-2 o 5-3 ese partido. El Betis fue capaz de ponerse 2-2 incluso después de ir perdiendo 2-0 con goles iniciales. Y en esos goles lo marcó el que estoy viendo en pantalla, Idrissou, que es un gigantesco delantero en proporciones, en carrera, en trotar, en ganar duelos en el área, en cuando sale de ella ser capaz de generar segundas jugadas. Un delantero tremendo, Idrissou, que junto con Zárate, que por cierto tiene ascendencia también española-venezolana, juraría que es, con Bobbio y con Balo, que es el lateral derecho, diría que costamarfileño, tienen mucho vuelo y son jugadores muy importantes en ese Inter. Apuntaros en el Benfica, que es el equipo más goleador del torneo y que para mí me parece el tapado, porque es verdad que ya ha ganado este torneo alguna vez, pero es un equipo que quizá entre todo la competitividad de los últimos tiempos se había quedado un poquito más detrás. Pues ahora resulta que para mí este Benfica tiene un auténtico equipazo y le doy un poquito de favoritismo incluso respecto al Inter. Lo que pasa es que son dos equipos que marcan muchos goles y aquí sí que creo que va a pasar todo lo contrario, va a ser un partido de ida y vuelta. Apuntaros a Francisco Silva, que lleva 8 goles, un gran delantero. Apuntaros a Dudu, que también es un extremo, a Umé, a Barzagli y sobre todo a este hombre que os he puesto aquí, este chico Moreira, otro gran llegador, media punta, que a veces cae a banda, que a veces llega con gol. Lleva 9 goles ya y que desde luego viene a hacer varios en la anterior ronda, así que me parece que son dos cocos que se van a enfrentar entre ellos, pero veo un poquito más peligroso incluso al equipo benfiquista. Así que desde luego esos son los cuartos de final. La fase final, como digo, va a ser, aquí os lo pongo, 17 al 20 de abril. No lo he visto en fechas, pero ya os digo que va a ser seguramente el viernes 17 y el 20 va a ser el lunes. Así que de viernes a lunes en abril, dentro de un mes, va a disputarse la Final Four de esta Youth League. Para estar ahí tienen que pasar esta ronda de cuartos de final en esta semana. Así que ojalá y esta Youth League siga dando muchas alegrías al fútbol español. Lo está logrando últimamente. Recuerdo, España tiene 3 equipos en esta fase final de cuartos de final. 2 tiene Portugal, 1 Italia, 1 Francia y 1 Bélgica. Eso habla estupendamente bien de la cantera del fútbol español. Así que, desde luego, es un torneo muy apetecible, es un torneo repleto de jugadores llamativos que cada vez están dando más antes y con mayor seguridad, con más sensación de jugadores maduros, el paso a la élite. Así que son
una semana absolutamente demandante para estos chicos para poder ver todos sus partidos este martes y este miércoles. Suerte al Real Madrid, suerte al Atlético de Madrid, suerte al Villarreal, les queremos ver en la siguiente fase y desde luego ojalá y acaben por cruzarse entre ellos, porque recuerdo, Inter-Benfica, el ganador de esa eliminatoria jugará contra el ganador del Atlético Brujas, pero Real Madrid y Villarreal, si pasan sus eliminatorias ante Paris Saint-Germain y ante el Sporting Club de Portugal, se cruzarían en semifinales. Imaginaos que España mete 3 equipos en la fase final de la Youth League de los 4. Sería increíble. Espero que os haya gustado este vídeo, dad al like, dad al me gusta, dejad los comentarios porque me gustaría saber cuál de las canteras de Europa pensáis que es la que mejor trabajada está, cuál de las canteras de España son para vosotros las que ahora llevan el liderazgo competitivo y también en sacar jugadores élite para clubes de primera división. Y sobre todo, que deis al me gusta, que deis al like, que deis a la campanita para que os llegue todo el contenido de nuestras redes sociales y que os suscribáis al canal. Pero antes de despedirme, os dejo con un vídeo que nos ha mandado mi amigo Fermín Suárez, compañero de la cadena SER, que va a ser el que va a comentar estos partidos en la televisión de España, que emite estos partidos de Youth League, que conoce perfectamente todos los equipos, que conoce perfectamente todos estos chicos que yo he citado y que desde luego le he pedido que nos pudiera dejar su sensación, su pronóstico, lo que va a hacernos disfrutar en esta semana de Youth League con los 3 equipos españoles. Hola David, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Se presentan unos cuartos de Youth League realmente apasionantes, como siempre con mucho talento. Mira, empezando por el Madrid Sporting Club de Portugal en clave blanca. Yáñez viene de hacer un temporadón, está realmente muy bien, además siendo un activo muy destacado en el Castilla, tiene mucho caracoleo por banda derecha, mucho desequilibrio, se entiende muy bien con Fortea, es el más desequilibrante y el más talentoso del juvenil. Pero también me gusta Carlos Díez, el capitán, muy fino, toma buenas decisiones. Y luego Aguado me encanta, o sea, es un central que ya haciendo pareja con Valde el curso pasado en Youth League me fascinó, pero esta temporada estoy viendo un registro del distinto, incluso como lateral izquierdo de altos vuelos, o sea, se suma al ataque, conduce, muy bueno Diego Aguado. Luego en clave Sporting Club de Portugal, Flavio Gonçalves, media punta o extremo izquierdo que es diestro, que viene dentro a recibir, mezclar, tiene mucha magia. Y luego Salvador Blopa por banda derecha, es un carrilero o extremo muy portentoso, nada que ver con Flavio, que es más talentoso. Salvador Blopa es más exuberancia y más zancada, incluso ya ha debutado con el primer equipo y ha jugado Champions. Luego Atlético de Madrid-Brujas, eliminatoria complicada, porque el Brujas viene de ser revelación en fase liga y un equipo muy sorprendente. Tiene un danés, Tobias Lund-Jensen, que es zurdo, actúa a pierna cambiada por la banda derecha. Me parece muy talentoso, muy fino, muy buenas diagonales. Me recuerda un poquito a Skov-Olsen en algunas cosas. Y en clave Atlético de Madrid es cierto que no he comentado ningún partido, no los conozco tan en profundidad, pero por lo que he visto, Rubén Gómez y Jorge Rajado me parecen 2 jugadores talentosos en las bandas del equipo colchonero. Luego Villarreal, Paris Saint-Germain, me parece que tiene mucho cartel ese encuentro. El Villarreal hoy viene haciendo muy bien, además jugando de forma muy expresiva y reconocible con Pepe Reina. El portero Pau Polo me gusta mucho, es el capitán, tiene liderazgo, tiene ascendencia, es muy valiente, tiene reflejos, es ágil, tiene buen pie, me parece un portero muy completo. Palomares en defensa me parece muy contundente y me gusta. Y arriba pues Joselillo, Gaitán y Hugo López mezclan muy bien, tienen duende, son talentosos, muchos recursos en Hugo López, que además es muy versátil, ya lo conocemos porque ha jugado ya en la liga con Marcelino García Toral, pero es un jugador muy interesante, que viene a hacer una temporada en el filial destacada, joven, pero con proyección y muchos recursos, y luego pues es muy espontáneo Joselillo Gaitán y siempre muy revoltoso. Luego tenemos el choque, bueno, antes de ir al último choque de Benfica-Inter, pues comentar del Paris Saint-Germain, que es un equipo que ha perdido a 2 puntales, como en Jantu, que está en el primer equipo, ya utilizado por Luis Enrique, y luego Noam Camara, que es un central muy prometedor que lo han cedido al Lyon. Aún así, pues queda gente joven de mucha calidad, Jan Geal en 3 cuartos, luego está Chetay Telamio, que es un extremo izquierdo diestro que también funciona realmente muy bien, y Diyun Nzinga es un mediocentro de contención muy interesante, el congoleño, un jugador
jugador que simplifica bien las decisiones, que tiene mucho recorrido, que abarca mucho, jugador también interesante. Y de la última eliminatoria de Benfica-Inter, pues mira, del Benfica te diría Francisco Souza, que es un delantero centro de bastante garantía y recursos. Jadon Hume, el extremo izquierdo que es diestro, físicamente es alucinante, va muy sobrado, además es jovencísimo, es irlandés de origen nigeriano, de hecho el Benfica lo firma para las inferiores, procedente del Cork City, ya había jugado con el primer equipo 18 partidos, siendo un juvenil, y la verdad es que va muy sobrado, tengo ganas de ver más a Jadon Hume. Y en el Inter, Jamal Idrissou, que viene de meterle un hat-trick al Betis, de eliminarlos, y es un delantero también pues muy, muy exuberante, muy fuerte, además con recursos, oportunista, bastante coordinado para su envergadura. Bueno, son algunos de los nombres para estos cuartos de Youth League que se presentan apasionantes porque no hay red de seguridad, directamente es a un partido y si en 90 minutos hay empate, pues penaltis, cosa que acentúa también el entretenimiento de esta competición. Un fuerte abrazo, David. Y después de escuchar a Fermín, espero que os haya quedado un poquito más claro esos pronósticos, esos jugadores llamativos, esa sensación que tenemos con los tres equipos españoles que puedan estar en la siguiente fase. Suerte a Real Madrid, suerte a Villarreal, suerte a Atlético de Madrid. Os queremos ver en la Final Four de esta Youth League.